Llamado familia, mi hermano, es el tema que vamos a ver en esta tarde, un propósito llamado familia. Y tenemos una parte en esta enseñanza que se llama Mi familia en la barca, amén. Vamos a hablar acerca de la responsabilidad que tenemos cada uno, primero delante de Dios, segundo delante de las personas que están a nuestro cargo. Vamos a tener claro eso, mi hermano. ¿A qué te ha llamado el Señor? ¿Cuál es el propósito que Dios ha establecido en tu vida? Cuando el papá, mi hermano, empieza, como dice el refrán, a pasar la pelotica, a darle la responsabilidad a la mamá, es que usted, y empieza como a darle, no, es que mi papá, y no, es que mi abuela, es que si mi jefe, no. Cuando el papá toma esa responsabilidad y entiende, dice, es que usted me llamó a ser un padre. Yo fui llamado por Dios a ser padre dentro de mi hogar, a ser un padre con mis hijos. Yo fui llamado por Dios a ser un esposo. Usted, hermana, usted fue llamada a ser una esposa. O sea, cuando tenemos en cuenta esto, mi hermano, vamos a ver cambios muy grandes en nuestra familia. ¿Por qué? Porque no vamos a estar buscando responsables, no vamos a estar buscando, como dice, echándole la culpa al uno o queriendo salirse por la tangente. Es que si mi esposa esto, es que si mi esposo lo otro. No, es que yo tengo un llamado. Quiero hacer como énfasis en esta parte, mi hermano, y es entender esto. Yo tengo un llamado y yo tengo que responderle al que me dio ese llamado. ¿Que quién es? Dios. Todos en el hogar debemos tomar este rol. Todos en el hogar debemos tomar esta determinación. Bueno, el papá, bueno, tantos problemas que tenemos, bueno, que todo es contienda, que todo es disensión, que las finanzas no crecen, que se proyectan algo y como que no avanza, que todo es pelea, que cada vez que se sientan a la mesa, o es más, aún más delicado, ya no se sientan a la mesa porque no hay ese calor de hogar, ya cada uno come en diferentes lugares de la casa y eso que los que todavía comen en su casa. Todo eso tiene que cambiar. ¿Cuándo cambia? Cuando cada uno de nosotros, cuando cada uno de los que conformamos la familia, mi hermano, lo que conformamos ese vínculo del hogar, tomamos nuestra propia responsabilidad. Ahí las cosas tienen que cambiar, ahí las cosas tienen que mejorar, mi hermano, porque a eso nos ha llamado el Señor, a ver esos propósitos cumplidos, a ver ese llamado cumplido en las vidas y en los corazones. Entonces yo sé que como papá tengo un llamado y tengo una responsabilidad. Entonces cada vez que tengo una situación difícil, cada vez que tengo un problema, cada vez que como que las cosas no concuerdan con mi esposa, cada vez que como que las cosas no van de acorde a lo que yo quisiera que surgiera en mi casa, entonces yo no voy a ir a buscar a mi esposa, a discutirle a ella, o mi esposa no me va a venir a discutir a mí, o no voy a ir a buscar a la suegra, o no voy a ir a buscar a mis padres a ponerle quejas y esto, no. ¿A dónde voy a ir? Voy a ir a la presencia de aquel que me llamó. Ten en cuenta esto, un propósito llamado familia, mi hermano, es algo muy importante que la iglesia debe entender. Un propósito llamado familia, y es lo que estamos hablando en esta preciosa tarde. Yo los invito a que me acompañen por favor al Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas, por favor, Lucas capítulo 8. Vamos a mirar aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 8 la palabra que el Señor nos ha dado para este día de sube, pasemos al otro lado. Pero aquí vamos a pasar al otro lado con toda nuestra familia, amén. Vamos a pasar al otro lado en la barca de Cristo y vamos a mirar unos rangos que Dios tiene establecidos dentro de esa barca, mi hermano, amén. Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 22 dice: Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y partieron, versículo 23. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraba. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y las olas, y cesaron, y se hizo una gran bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban
y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Bueno, estamos hablando hoy de la barca, de todas estas situaciones que vivía el Señor, toda esta vivencia de nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, pero hoy lo vamos a hablar en este entorno de familia. Amén. Vamos a aplicar esta palabra en ese entorno de familia, por eso ese tema se llama un propósito llamado familia, y mi familia en la barca de Jesús. Amén. Miren lo que dice mi hermano en el versículo, me gusta mucho lo que dice el versículo 23. Vamos a partir de aquí. El versículo 23 dice: pero mientras navegaban, en el diario vivir de la familia vamos a encontrar dificultades como se encuentran cuando un barco parte de un muelle y sale a navegar en alta mar. En el diario vivir de las diferentes familias, de los diferentes hogares, nos vamos a encontrar con esto. Usted se va a encontrar con unas olas muy fuertes, usted se va a encontrar muchas veces con el mar muy sereno, pero se va a encontrar donde las olas se van a querer levantar, se va a encontrar donde se va a desatar quizás una tempestad. Vamos a mirar algo muy importante, y cuando hablamos de pasar al otro lado con nuestra familia, vamos a mirar la gran responsabilidad que cada uno de los que van en esta barca tienen. Cada uno de los que vamos en esta barca con toda nuestra familia tenemos una gran responsabilidad. Recuerde que tenemos un llamado, y ese llamado nos hace ser responsables delante de Dios. El rol que ocupo en mi familia. Vamos a mirar esta parte muy importante, mi hermano. El rol que usted ocupa en su familia. ¿Qué rol ocupa usted? Muchas veces vemos, como se lo dije al principio, que cada uno empieza a desatender su responsabilidad. Cada uno empieza a desatender su responsabilidad, su llamado, y le va entregando la responsabilidad el esposo a la esposa a la hija mayor, y empiezan a pasar como la responsabilidad en uno, hasta que el resultado que vemos es una familia que no tiene principios, una familia que no tiene valores, una familia que se ha estancado, una familia que no ha crecido, una familia que ha llegado a un caos completo. Y lo más delicado, que se han acostumbrado a vivir así. Usted no puede permitir, amado hermano, que a su familia llegue a este estado como de acabose, donde su papá, su mamá, eso mi papá, eso no, mi mamá no, mi hijo no, mi esposo no, eso, un caso perdido. Y muchas veces vemos estas experiencias o estas reflexiones que no, es que mi familia es un caso perdido, no, mi papá, no. Cuando Dios hace un llamado, para Dios no ninguno es un caso perdido. Dios tiene propósitos claros, Dios tiene propósitos firmes, y Dios tiene propósitos verdaderos. Y también en ese llamado, mi hermano, Él nos da las herramientas con que asumir ese llamado. Bueno, vamos a ver en la barca. En la barca hay un comandante principal. ¿Quién sería ese comandante principal? Nuestro Padre Dios. Hay un capitán, nuestro Señor Jesucristo. Hay un segundo al mando, que es lo que también se hizo contralmirante, el Espíritu Santo de Dios. Estos no pueden faltar: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No pueden faltar en la familia, porque el día que falten en la familia, viene el maligno y toma control de esa familia. Viene el engaño, viene la inmundicia, viene la inmoralidad. Porque entran todos esos pecados al hogar, porque entran todos esos pecados a la familia, porque esa familia ha sacado a Dios de ese propósito. Esa familia ha sacado a Dios de ese seno del hogar, y ya empiezan a meter inmundicia, contaminación, engaño, idolatría, hasta brujería, agorerismo y cualquier cantidad de mentira, falsedad. Y entonces ahí ya Dios no gobierna en ese hogar. Que esa familia le va a dar cuentas a Dios, claro, tanto la que hace lo bueno le va a dar cuentas al Señor, como la que hace lo malo. Vamos a tener en cuenta esto. Tu familia es una gran bendición. Tu familia está llamada a ser bendecida. Tu familia está llamada a crecer. Tu familia está llamada a vivir dentro del propósito de Dios. Ese propósito claro, ese propósito firme y ese propósito verdadero en Cristo Jesús.